como para el Slack y tasas reducidas si quieren usar entrenamiento con uno de estos talleres de asistencia. Y hacemos varios. Y me da gusto pasar el micrófono a Andrea Rodán, que está dispuesta a guiarnos a través de las diferentes formas y opciones de asignación que están enfrentando como trabajadores propietarios. Sin más, a Maureen y a todos por venir. Gracias, Andrea, por estar aquí y por facilitar el día de hoy. Gracias por organizar este entrenamiento como parte de este entrenamiento para que todo el mundo pueda elegir. Yo me llamo Andrea Roldan y soy una de las contadoras en el grupo CPA. Hemos estado ayudando a las cooperativas a registrar sus impuestos, dar apoyo de contaduría, dar consultoría y guía más de una década. Y fuera de la cooperativa hemos estado haciendo y otro trabajo financiero más de una década. Entonces, gracias a todos por permitirnos proporcionar este apoyo a través de este entrenamiento. Entonces, con lo que vamos a comenzar es darles una idea de qué vamos a hacer, definiciones y palabras claves de las que deben estar conscientes. Vamos a estar hablando sobre cómo se va a ver su año en términos de negocios antes de presentar sus impuestos y después vamos eh, Se puede distinguir esta cooperativa ah, con esta asociación ah, para las cooperativas trabajadoras. ah, y esto creo que les va a ayudar bastante. Y también tenemos una sección de preguntas y respuestas para lo que son impuestos individuales, pero estamos enfocados más en lo de negocios, más que lo de individual. Entonces, vamos a brevemente hablar sobre eso. Entonces, vamos a brincar a las definiciones. La primera que quiero aclarar es cuando hablemos sobre dividendos de patrocinio, lo que se refiere específicamente cuando hablamos sobre patrocinio, si se le están dando los impuestos como una cooperativa, si eso como está formada como una LCA o una elección que sea cobrada de impuestos haciendo como un formulario. Entonces, el patrocinio es un término del IRS y lo que vamos a usar, lo que es el patrocinio, no solamente con lo que es la ganancia, sino con más técnicamente, con las asociaciones tienen que alocar ciertas cuando estamos refiriéndonos a la distribución de ganancia o pérdida para las asociaciones, ¿cómo vamos a usar ese término y lo vamos a intercambiar? Y si el código de impuesto que gobierna el proceso, cuando estamos usando esto, es diferente, son reglas, un conjunto de reglas que usan el capítulo T, que es diferente como comparación a una asociación o una cooperativa S, entonces son reglas diferentes, entonces una asociación o una asociación o una tipo S, son diferentes tipos de proceso de impuestos. Entonces, lo que vamos a hacer es que cualquier actividad que pase como un nivel de negocio, tiene que ser reportado en un retorno individual. Entonces, si no son dependientes, si usted está en una asociación o en una corporación, eso, entonces, eh, una de las cosas que vamos a hablar después, el beneficio de ser una cooperativa, es el impuesto FICA, y lo que eso es, cuando referimos a eso, es el seguro social y el impuesto de Medicare que se le deducen a que ustedes están más familiarizados cuando se lo ve una W2, es
caja 3 y caja 4 si está basado en su experiencia personal y eso se lo quita de su cheque antes de recibir la porción. Entonces, eso es lo que se explica cuando nos referimos a los impuestos FICA. Y vamos a transicionar a lo que es su año fiscal completo de negocios y vamos a hablar sobre los retornos de impuestos. Pero antes de procesar los impuestos, usted está procesando el negocio. Los miembros se juntan, forman la entidad y mercadean sus servicios a los clientes, cierran tratos, coleccionan lo que son las ventas y pagan por el sitio web y están corriendo el negocio. Ahí es donde tienen sus actividades de negocio, está corriendo el negocio o la operación y cuando está haciendo eso, a su contador o uno de sus miembros o siempre está manejando sus finanzas. Entonces, con lo que está pasando en la vida real, las ventas que haga, los costos que tenga, se van a llegar en su estado de cuenta por medio de contabilidad. Y, y por la actividad que está pasando actualmente en el negocio, sus finanzas es donde tiene que estar reflejado, se va a tener que poner en papel. Y esos son reportes de financieros, sus reconciliaciones de bancarias, el flujo de efectivo, cualquier dato que pueda usar para asesorar el salud de su negocio, para tener una idea en papel de lo que es el rendimiento de su negocio. Y cuando tengamos esas finanzas en todo un año completo, cuando ya acabó su año de impuestos, tiene que procesar los impuestos, los W2 ah, o su 1099. Ahí es donde es la tercera caja en la gráfica que fluye. Entonces, usted tiene que reportar todo en sus finanzas. Ahora tenemos que liderar al fin de año, tienen que ser el complemento fiscal. Y hay varias cosas que queremos recalcar, que el enero 31 es la fecha límite principal para el 1099. Y si pagó más de $22 o contratistas más de $600, esa es la misma fecha límite para los W2 también, para reportar si tiene empleados y también los formularios de patrocinaje, también tiene que procesarlos antes del enero 31 y hay diferentes fechas límites que con diferente tipo de formulario de impuestos. Lo primero que vamos a hablar es lo que el subtítulo T es la cooperativa. Y esto es aplicable para organizaciones que están formadas en su estado como LCAs o si están formadas como una LLC, pueden seleccionar que les pongan el impuesto como una Chapter T. Entonces, podemos pasar la presentación, la dispositiva, entonces la 1120C es la que el formulario, el formulario que tiene que rellenar. Eh, y las claves en este formulario y los cumplimientos que tiene que llegar, el plazo de presentación es abril 15 si está siendo aplicado este impuesto. Y si la prórroga del tiempo sería de extensión sería el 15 de octubre. Cuando extiende, no hay tarifas que tiene que extenderle, pero si está proyectando a deber impuestos, tiene que pagar esos impuestos. Entonces, tiene que extender el tiempo, pero si le estamos recomendando que extienda el tiempo, queremos asegurar que todos sus libros o registros estén bien. Entonces, si puede pagar lo que está pagando estimadamente en sus impuestos y vamos a usar ese tiempo para bajar un poco más la factura del impuesto para tener más deducibles o otra estrategia. Entonces, la clave aquí es que puede ser procesado electrónicamente. Perdón, tiene que ser por papel, lo siento, no por electrónicamente, ah, porque no hay un formulario electrónico todavía. Cuando ya mencionó el patrocinador, es el título para, si hace un 1120 no tiene que reportar las pérdidas, solamente las asociaciones.
Si es una 1120C, que es la que tiene que procesar, solamente está reportando las ganancias. Si tiene una pérdida por cierto año, entonces la pérdida se te queda con la compañía, solamente la lleva para el siguiente año, pero no la tiene que reportar los miembros. Otro que tiene que ser como un subtítulo T, el patrocinio no está aplicado para los impuestos de FICA. Entonces, lo que le deducen de sus ganancias, la porción que es considerado patrocinaje, que es declarado ganancia, está ahorrando de como un 15% que está ahorrando, creo que es 15.13%, ah, que, que no está pagando el impuesto FICA en esa cantidad. Y porque solamente estamos reportando la ganancia, no estamos reportando la pérdida, pueden procesar su retorno individual, aunque sea expandido, perdón. Y de negocio como cooperativa o personal, son dos procesos diferentes. Y si son una corporación corporativa, pero un negocio corporativo, no tiene que esperar, no tiene que esperar por sus documentos de negocio para hacerlo personal. Algo que tienen que mantener en mente es que eh, algo que tienen que hacer, tienen que distribuir a los socios 20% de lo que se reportó en efectivo. Yo quiero hacer, no sé si tenga tiempo en esta dispositiva, si pueden hacer clic en la formulario 1120 para ver cómo se ve. Quiero explicar que la 1120-C es un formulario particular que es diferente a las 1120 o la 1120H, se simplifica para cooperativas y si puede ver que los ingresos se reportan arriba y los costos abajo y a la línea 1125A y 25B si tiene ingresos que son aplicados a impuestos, eso se va a ver en la 25A, entonces va a ser todos sus ingresos menos los costos, y 25B si tiene patrocinios que tiene que reportar a los socios, a los miembros, eso lo va a tomar como una deducible. Si tiene una ganancia de 100,000 y va a reportar 25,000 a los socios, a los miembros, y va a tomar, entonces va a restarle eso, entonces su ganancia sería cero. Entonces no voy a poner los ejemplos en el formulario, pero lo voy a explicar que su ingreso menos sus costos es su ganancia menos sus reportes de patrocinio y eso puede bajar su ganancia a cero y ya pues, se puede reportar lo demás. Y lo siguiente que vamos a hablar sería ah, lo que son las sociedades, y eso aplica si tiene organizado con su estado secretario o como una asociación general o como una asociación limitada, como una LLC. Creo que esos son los tipos principales, lo que van a ver. La LLC, la que es más común con el Estado, cuando empieza un negocio, cuando se empieza con esa estructura y si no elecciona de ser impostado como una corporación o si está eleccionando como una corporación, usted va a hacer un formulario que se llama 1065 y con esta la fecha límite es que en marzo 15, entonces para los que tengan el 1065 no sería 15 de marzo de este año, pero porque es un fin de semana, entonces sería 17, porque la empujaron un poquito más. Entonces, ligeramente es el 15 de marzo. Si la extienden, pueden poner una extensión y pueden tener más tiempo hasta 15 de septiembre. Entonces, tienen unos cuantos meses para procesarlo. Similarmente con las extensiones de la corporación. Usted procesa el formulario y tiene 6 meses para procesar el retorno y si extiende la asociación o el retorno de la asociación y si toma más de abril 15 para finalizar lo que es el retorno de la asociación, también los individuos tienen que extenderla también. Entonces, si extienden hasta abril 15, entonces tienen que hacerlo de todas maneras porque en caso de una asociación, los individuos están dependiendo en lo que es un cada uno del negocio para poder procesar sus retornos.
Y las cosas distintivas de una asociación es que todas las ganancias y pérdidas tienen que ser reportadas a los miembros o repartidas a los miembros. Ah, Especialmente cuando tienes repartiendo todo a los miembros, entonces todo se reparte a los miembros. Y cualquier ganancia que recibe, si es un miembro trabajador de una comparativa, también se aplican para ser aplicados al impuesto FICA porque van a ser un 15%. Entonces no pueden procesar su retorno sin la K1, y si son dueños de la asociación, no pueden ponerse en lo que es la contabilidad o como empleado. No se puede registrar como empleado. No tienen que poner todos los miembros en lo que es la lista de empleados, pero tiene que reportar los pagos separados a los dueños. Y si hacen clic en el formulario, quiero empezar con el retorno de las asociaciones. Esa, la 1065. Solamente para explicar las diferencias, ah, es un formulario diferente que de la 1120. Esta es la 1065, muy similar, baja y ve los ingresos arriba y los costos en medio y abajo. Y aquí acaba con la ganancia total, con o lo que es la ganancia ordinaria, y es lo que se le reporte a los dueños, y a esto va a ver la porción en su K1. Y si regresa a la dispositiva y hace un clic en la K1, si lo ve como el 1065, que viene el retorno de negocios, la K1 es su porción de eso. Entonces, la 1065 incluye la porción de todos, y de toda la porción total, lo que muestra en la K1 es representado de su porción de la actividad de negocios. Entonces, si baja a la parte de 2, donde dice información sobre las asociaciones, donde va a estar su nombre, mencioné que si es un miembro general del LLC y está dando servicios o generando ventas, ah, o ganancias, también está aplicado para el impuesto de FICA. Pero si ven la sección G, también puede ser marcado como un socio general o como un supervisor de la ALC, que esos son considerados como que involucrados y activamente participando. La otra opción es que puede marcarse como un asocio limitado. Es alguien que eh, sería como una inversión, no toman parte en toda la actividad del día al día, son miembros pasivos o eran miembros formales de antes o previos, pero ellos se mantienen como miembros, pero pueden ser categorizados como miembro limitado, dependiendo de la caja que ustedes pongan en una cheque, ya dependiendo cómo le vaya a aplicar el impuesto. Y en la parte derecha de arriba, donde dice ah, los ingresos de la asociación. En la caja 1 es donde ve la ganancia o la pérdida, y 4A donde va a ser los pagos de los servicios que usted rinde como dueño. Y este es el formulario que va a usar cuando prepara sus impuestos individuales. Usted puede transferir todas las cosas de la caja 1, 2 y 3 en sus propios retornos. Si tienen un programa de impuestos o un contador, puede transferir todos los datos ahí directamente a su retorno. Y vamos a movernos al Vamos a 1065. seguir adelante a al siguiente formulario, que es el S-Corp. Esto, similarmente a las asociaciones o partnerships, la fecha límite es el 15 de marzo. Si piden una extensión, va a ser el 15 de septiembre. También reciben una K1 como miembro de S-Corp. Si hacen clic en esto, de hecho, la K1 o K1 es diferente, entonces asegúrense de qué versión les va a llegar. Eh, Ahí en donde dice Schedule K1 Form 1120S,
ahí dice 1065 para los reembolsos y regresamos a la diapositiva de S-Corp. No voy a entrar en mucho detalle porque los S-Corps no es muy común, no es un tipo muy común, pero la fecha límite sería el 15 de marzo. Una vez que que el reembolso de negocio está listo, le queremos mandar a todos los dueños un formulario K1. S-Corp tiene unas limitaciones que hace que sea menos atractivo para que lo usen como tipo de negocio. Uno es que solo puedes tener 100 dueños, no puedes ir más allá de 100 dueños en una S-Corp. Hay algunas excepciones en algunas reglas especiales, pero normalmente 100 es el límite. Solo puedes tener un tipo de acción, una clase de acción diferente a muchas cooperativas de trabajadores que pueden tener acción tipo A para trabajadores dueños o inversionistas o miembros de la comunidad. Solo puedes tener un tipo de acción en las S-Corps y todas las reglas se tienen que aplicar a todo el mundo, pero una cooperativa de trabajadores, cada clase de membresía puede tener diferentes reglas. Y esta también las pérdidas de negocio pueden fluir directamente a los dueños. Y siguiente diapositiva, porque estas no son tan comunes para las cooperativas de trabajadores. Vamos a hacer un repaso breve. Esto es para organizaciones sin fines de lucro. Si ustedes sabrían si son organizaciones sin fines de lucro y no entregarían una de estas si empiezan. Y para volverse una organización sin fines de lucro reconocida por la IRS, formarían su organización con el Estado y luego otro formulario con el IRS pidiéndoles volverse una organización sin fines de lucro oficial, y una vez que reciban la carta del IRS que les confirme esto, entonces hay 3 versiones diferentes, ya sea todo el formulario 990 EZ o es un 990N. ¿Y qué versión presentan? Va a depender de cuántos ingresos incorpora la organización sin fines de lucro. La fecha límite de la organización sin fines de lucro es la más tarde. La inicial es en marzo, la segunda es en abril. Este es el 15 de mayo para la fecha límite original, con una extensión de 6 meses. Se extiende al 15 de noviembre. Y si pueden hacer clic en el formulario de 990, voy a señalar que sí entregan esta devolución, y es una devolución muy fuerte, muy larga, hay mucha información si están presentando todo el formulario, pero normalmente si bajan fuera de la página 1 o 2 donde resumimos los ingresos, lo del 990 es que gran parte de la información, la intención es comunicar cuál es su misión y cómo están logrando su misión. Entonces, esta página, por ejemplo, y la página que sigue, es una lista, son muchísimas listas para reportar cómo es que la organización opera o funciona, qué tan exitosa es en lograr su misión, qué reglas están para manejar la compañía, porque los 990 no pagan impuestos. Entonces, no estamos presentando un formulario para ver los impuestos, realmente estamos entregando un formulario para ser responsables al público, porque la mayoría de los 990 o las organizaciones sin fines de lucro aceptan fondos del público. Queremos ser responsables con ellos al compartir nuestros impuestos con el público, y eso se publica en la página del IRS. Si pueden regresar a la diapositiva, muy bien. Y entonces, presentar este formulario sí tiene información financiera, pero principalmente la intención es compartir información sobre la organización que ha logrado y cómo funciona y quién la está operando, como una forma de transparencia para el público. Y sí, dije, generalmente las organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos, pero hay algunas situaciones en las que, dependiendo que se reporte, a lo mejor se hace una evaluación de impuestos dependiendo de qué actividad están haciendo con el negocio. Entonces, creo que eso es todo, eso nos lleva hay un formulario más después de esto. Entonces, esto de hecho no es un formulario de impuestos, pero este formulario es el que mencioné que si organizan o hacen trabajo organizativo en su estado como LLC, normalmente recibirían impuestos como una asociación, pero este es el formulario. Si entregan este formulario, aquí es donde le dirían al IRS
que quieren que les cobren impuestos, no como asociación, pero como una cooperativa del subcapítulo T. Si le hacen clic, no es muy complicado, la primera página, bájale a la segunda. No es súper complicado, es de 3 páginas de información, pero este es el formulario. Tienen la opción con el IRS de decir, oye, somos un LLC, vamos a seguir siendo LLC en el estado de California, Nueva York, pero queremos que nos cobren impuestos como una cooperativa. Entonces vamos a hacer un LLC que presenta el 1120C. Este es el formulario que utilizarían y si regresan a las diapositivas, si hay un par de reglas sobre cuándo presentar y si quieres lo puedes presentar, pero sí, los principales a recordar es que puedes presentar este formulario básicamente en cualquier momento después de comenzar el negocio. Prefieren que lo hagas tan pronto como sea posible. Si empiezas tu negocio y sabes que quieres cambiar tu tipo de impuestos, presentarías este formulario, pero si no lo presentas el primer año o el segundo año, sí lo puedes presentar en años posteriores, solo se presenta una vez, no todos los años. Sí lo puedes presentar en años posteriores, pero siempre y cuando lo presentes antes de presentar sus impuestos de ingresos. Entonces, si eres una LLC y quieres que te cobren impuestos bajo el subcapítulo T y presentar una 1120C usando las reglas de cooperativas, a lo mejor el año pasado presentaste una 1065 antes del 15 de marzo, pero si presentan este formulario 8832 antes del 15 de marzo, y bueno, ahorita lo tendrían que extender, pero si presentan este retorno en enero, febrero, pueden cambiar su tipo de impuestos para que incluso si presentaste el 1065 el año pasado, después de presentar este formulario, puedes cambiar tu tipo de impuestos para que sea un 1120C. Siempre y cuando suceda antes de el formulario de impuestos, pueden modificarlo. Y esa es la última, sí. Entonces ahora tenemos tiempo para preguntas. Luis, ¿quería hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo es que el LLC es su capítulo T? ¿Eso significa que a sus miembros se los tiene que tratar como empleados en lugar de socios? Esa es una buena pregunta. La pregunta que estás haciendo es si eres el LLC y quieres presentar el formulario para que te cobren bajo el subcapítulo T. La distinción importante es cuando te cobran impuestos como asociación, tus miembros se consideran autoempleados. Son los dueños del negocio, reciben K1, los pagos que reciben como dueños se les reporta bajo la K1. Y una vez que cambias el tipo de impuestos para hacer el subcapítulo T, que es una corporación, estás cambiando el nombre de empleo de empleos también, porque entonces la persona que trabajan para la corporación ya no se consideran autoempleados. Si estás trabajando para una corporación, las leyes de empleos dicen sí, te tienen que contratar como W2 porque no te dan una K1 para reportar tus ganancias o tus ingresos. ¿Tiene sentido? Sí, gracias. Entonces, si cambian a volverse su capítulo T de una asociación, sí cambia cómo reportan las ganancias a los dueños y si estarían sujetos bajo la ley de empleos que ahora les cobren como empleados en lugar de dueños autoempleados. Voy a leer algo en el chat para que se interprete. Hay una pregunta. ¿Cuándo presentas 8832? No veo una opción para elegir entre diferentes subcapítulos corporativos. Buena pregunta. No eliges el subcapítulo. Es un poco limitado de las 3 opciones. Hay una caja que dice, no sé si Maureen quieras poner la diapositiva. Creo que la caja dice corporación doméstica. Sí, entonces la caja que pondría sería, básicamente repasaríamos esta pregunta. Eso en página 2.
Entonces el tipo de entidad, creo que hay 6 opciones, 3 se relacionan a entidades, entonces pueden ignorarlas, pero la primera que dice somos una asociación que también se considera una LLC. ¿Qué dice? Una entidad doméstica que elige ser clasificada como una asociación. Y si quieres que te cobren impuestos bajo el subcapítulo T, esa es la caja que vas a poner. Si eres una LLC, una asociación limitada, cualquier tipo. Y si regresas, Maureen, a la diapositiva de 1135, 8832, pones esa cajita, la mandas al IRS, regresa 2 más. 1126 y bajas, creo que son. A ver, por acá. Pueden hacer, puedes encontrar la palabra cooperativa, no me acuerdo dónde está. 4, no, 5, no. Siguiente, siguiente. Siguiente. Estoy buscando la caja que dice. Siguiente. No, a lo mejor sí, no es. Lo que van a hacer, no creo que tengan la pregunta en esta, creo que es en la presentación regular de 1120. Entonces, una vez que pones la caja en el 8832 que quieres que te cobren impuestos como corporación, es que lo que hace es que cambia el número de formulario. Entonces, si el formulario antes era 1065, ahora es 1120. Pero los 1120 tienen varias versiones. Está el normal o el regular, que no tenemos el ejemplo porque no está incluido en esto. Pero hay una pregunta en el 1120 regular que dice, estás operando de manera cooperativa. Entonces, si quieres que te cobren como un 1120 normal, los sí están presentando, sí está, dice 1120, pero quieren que presentar impuestos como su capítulo T en lugar de una corporación normal. Presentan un 1120C porque sigue siendo el formulario 1120. ¿Tiene sentido? Una vez que dices, cóbrame impuestos como corporación, el formulario siguiente que presentas le dicta al IRS qué tipo de corporación, como qué tipo de corporación están operando. Entonces, si presentaron un 1120C normal, están operando de manera corporativa, que no lo recomendamos porque los formularios son diferentes. Y eso les dice al IRS decir, oye, elegimos que nos cobraran impuestos como corporación y nuestro tipo específico es corporación cooperativa. Y puedes googlear esto, son 1120H, 1120S, es presentación corporativa, creo que hay 1120, otras devoluciones, otro código, pero es como los 1120 es el formulario y luego el código, creo que es la S o C, creo que H o A o algo así. 1120H. Bueno, eso tiene sentido, responde sus preguntas, pusieron la cajita que quieren que les cobren impuestos como corporación y la versión del que presentan después comunica si son corporativas o no. ¿Sí o no? Creo que estamos listos para la siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Blanca de la cooperativa Osha Solutions. Tengo dos preguntas. La una es, ya hicimos los taxes y cuando hicimos los taxes nos dan una hojita individual para los miembros. La pregunta es si un miembro dueño de la cooperativa trabajó los 30 días al mes y otro dueño
trabajador de la cooperativa trabajó una semana. Entonces se les paga eso de acuerdo al trabajo, pero en los taxes sale que uno tiene una equidad, el 25% a cada uno porque somos 4 miembros. ¿Es eso correcto? Le puedo preguntar a Blanca, ¿ustedes presentaron una devolución de asociaciones o partnership return En- 1065? no, nosotros somos una LLC. Entonces, de acuerdo a eso hicimos los taxes. La LLC no paga taxes, pero cuando nos devuelven la hoja individual, tenemos que pagar nosotros. Pero la pregunta es que una persona trabaja los 30 días al mes y cobra por los 30 días, pero otra persona trabaja una semana y cobra por la semana. Al darnos las hojas individuales, sale que tenemos que pagar, o sea, hay una equidad del 25% cada uno de ese valor de lo que se ha cobrado. ¿Es eso correcto o sería de acuerdo a la porción que está ganando la persona? Entonces, sí vamos a platicar sobre esto de cómo asignar las ganancias para las personas que trabajaron más o menos horas. Esto va a ser en la segunda parte de la presentación. Entonces, no voy a profundizar demasiado sobre esto, pero sí quiero clarificar para tu pregunta, Maureen, si pudieras regresar a la diapositiva de 1065, porque si fueron una LLC, presentarían una 1065. El formulario que está mencionado Blanca Ah, después del negocio y cada miembro tenga su parte, creo que es la K1, sí. puede mostrar qué es lo que está preguntando, pero en el K1 de cada miembro, si bajas a la información después de cada socio, aquí en la J, aquí está J. Entonces, su pregunta es en referencia a cómo las ganancias del negocio se asignan a los dueños. Y entonces en el AJ, si son miembros de una asociación, van a ver un porcentaje aquí de cuánto porcentaje de las ganancias tienen el derecho o cuál es su parte de las ganancias, cuál es su parte de las pérdidas y cuál es su parte de la propiedad. En asociaciones normales que no son cooperativas de trabajadores, es muy común que sea el mismo número en estas tres. Cuando hay una cooperativa de trabajadores, es muy común que la propiedad se divida igual, pero para responderle a Blanca, la ganancia y la pérdida a menudo no se divide igual. Eso es lo que hace que las cooperativas de trabajadores son únicas porque la manera en la que asignas las ganancias o los ingresos es como dice el documento de organización, su acuerdo de asociación. Si su acuerdo de la asociación dice que todo el mundo se comparte las ganancias igual, sin importar cómo trabajaron, así es como se va a compartir. Pero si el acuerdo dice que no importa si fue un mes o una semana, se basa en cuántas horas trabajaste, entonces vamos a dividir la cantidad de las ganancias basado en tu porción de las horas totales trabajadas. Y esa es la segunda parte de la presentación. Vamos a repasar esos ejemplos. Pero eso tiene sentido responder brevemente. Va a depender de cómo está el acuerdo de, de la asociación de cómo se va a asignar la ganancia. Vamos a dar algunos ejemplos de esto, pero si alguien solo trabajó un mes y alguien solo trabajó una semana, yo esperaría ver que la asignación de ganancias serían números diferentes, no lo mismo. Y así es como la mayoría de las cooperativas de trabajadores dividen sus ingresos, usan su métrica de trabajo y como sea que hayan decidido esa métrica es como se divide. Entonces esa pregunta vamos a responderla un poquito más en la segunda parte de la presentación en detalle con ejemplos, pero nada más quería mostrar de dónde viene su respuesta, su pregunta. La punto J les va a decir su parte de la ganancia, de las pérdidas y el capital, pero vamos a hablar en detalle y con ejemplo de cómo va a ser eso más tarde. Está bien, gracias. Si quieren hacer su pregunta, tenemos una pregunta de Luis en el chat y también si tenemos tiempo, Taylor.
Gracias. Yo trabajo con una- un café trabajadores y la primera vez que reportaron como cooperativa lo hicieron como la asociación limitada del 1065 y estoy curiosa si eh, en el año pasado y este año han tenido pérdida como negocio, pero no hay oportunidad de tomar ventaja de recibir patrocinio o ganancias de patrocinio. Y en ese caso, si no sé si todo tiene sentido se benefician de reportar como un subcapítulo T o solamente si está viendo si los negocios están en una posición donde se tienen que distribuir ciertas ganancias. Entonces, se está diciendo que está preguntando si tiene un nuevo negocio, como que apenas acaba de empezar y no tienen ganancias, que han tomado pérdidas, le beneficia de procesar como subcapítulo T o continuar como una asociación. Eso es un resumen de su pregunta. Sí. Entonces, una buena pregunta. Y en la dispositiva lo vamos a cubrir, creo. Pero esa estrategia creo que no está en la presentación, pero me da gusto que la haya contestado, la que la preguntó. Y les doy consejo que quieren asegurarse que asegúrense y hagan investigación de procesar el formulario 882 y que en los principios del negocio, si están tomando pérdidas, especialmente si están tomando pérdidas en su asociación, por ejemplo, pueden pasar 5 años pasando con pérdidas y las pérdidas van a fluir con los miembros. Dependiendo de la situación personal del socio, no quieren ver pérdidas, especialmente si quieren aplicar por una hipoteca o quieren tener un ingreso alto en su revolución personal. Entonces, para muchas personas puede beneficiarle porque puede bajarle un poco lo que le cobran de impuesto. Entonces, ya dependiendo, o si tienen otro trabajo, entonces el neto de ingreso les baja lo que les cobran de impuesto. Entonces, quédense como socios hasta que saquen ganancias. Ya cuando saquen ganancias, ya es cuando pueden hacer el formulario 882 para hacer aplicado como taxas, como un subcapítulo todo, y ya después ahí no van a tener pérdidas en el lado corporativo y tienen el beneficio de asignar los impuestos para no pagar ese 15% de FICA. Entonces, en resumen, para los primeros 5 años de negocio, si están tomando pérdida, quédense como asociación y dejen que eso siga para que se beneficien de las pérdidas. Y ya cuando empiecen a ganar, a hacer ganancias consistentemente, les recomiendo que procesen la 8882. Gracias. Entonces, ¿tienen otra pregunta? Ah, Luis, por tiempo, la asociación de LLC necesitan distribuir en efectivo toda la equidad o puede retener del 20 al 80% en una autoconfiguración. Esto es específicamente de lo que son las parejas de cooperativas, no el subcapítulo. Sí. Entonces, para contestar lo de las asociaciones, todas las pérdidas son asignadas a los socios, aunque no se les distribuya. No hay un requisito mínimo para distribuir efectivo para los socios cooperativos. Entonces pueden retener todo. Si la cooperativa la quiere, y si todos están de acuerdo, lo que tienen el acuerdo operativo, todos votan en lo que hacen financieramente, todas las decisiones financieras, pero no hay un requisito mínimo para distribuir el efectivo a un socio.
ellos le van a dar impuesto o aplicar impuesto en su ganancia, aunque no reciban efectivo. Entonces, para contestarles, sí, sí puede, para retener de 80 o 100 no hay máximo ni mínimo. La diferencia grande es si es un subcapítulo T que procesa la devolución corporativo, y ahí es donde viene el mínimo de porcentaje. Si está asignado los patrocinios, cualquier patrocinio que está asignado tiene que ser 100% efectivo. Eh, eh, pero no hay un requisito para asociaciones. Tenemos dos preguntas más. En la pregunta es solamente 3 minutos, entonces vamos a cubrir una solamente. En el siguiente ronda podemos contestarle. En la pregunta de Taylor, procesar una 1120 con una elección de subcapítulo T, corporación, el guión 1065 resulta en diferente tratamiento de impuestos y en diferentes tasas de impuestos. Yo diría sí, voy a hacerlo rápido, por si acaso que podamos cubrir la segunda. La diferencia más grande es de si quieren aplicar el subcapitoloteo, es que no es aplicado o no se sujeto a lo que es el impuesto de FICA, perdón. Entonces se ahorra un porcentaje de 15% en eso. Y, y el 1120C, que no realmente profundizamos en el ejemplo, pero se asigna el patrocinio si se toma como un deducible en la devolución, y su devolución de que es aplicado el impuesto se aplica. Muchas corporaciones no se hacen con una deducción, pero las cooperativas trabajadoras sí pueden hacerlo. Y la diferencia en la tasación en la trabajadora cooperativa es si baja hasta cero la cooperativa, se asigna a todos los dueños, y ahí es básicamente es un equivalente. Entonces no es un ahorro, es un diferente tratamiento, pero generalmente los ahorros o estrategia mejor es de tener su propio su propia parte de la ganancia que no se aplique a lo que es el FICA, el impuesto de FICA, y el 20% de sus que no sea deducible en sus devoluciones de impuestos. Pero entonces, para contestarle la pregunta, es mejor procesar como un subcapítulo T para ahorrar el 15% de impuestos. Y no quise decir, lo quiero decir también ahorita que no tuve chance de decirlo, hay limitaciones, no recuerdo o no sé si lo está en la representación o lo quitamos, pero si es una asociación limitada o una LLC, no puede convertirse a un subcapítulo T, no se puede convertir en una cooperativa de subcapítulo T. Ayúdame, Mauri. Si tiene miembros no residentes, esa es la palabra, no residentes. Sí. Recuerden que se convierta en cooperativa, esté sujetado a una ley de empleados. Entonces, todo miembro tiene que ser sujeto a ser empleado. Y si no está legalmente, no puede ser trabajador en Estados Unidos, no puede aplicarse a un subcapítulo T. Entonces, si esa cooperativa no está tiene miembros que no pueden trabajar en Estados Unidos, tiene que a dejarse como una asociación limitada. Si la cooperativa reembolsa los millajes, tiene que hacerle una tasa de lo que le aplica el federal. Tiene que ser como un ingreso que se le aplique el impuesto, ah, o se y la diferencia entre el diferencial, si es menos, vamos a, vamos a contestar esa pregunta después, porque quiero pasar sobre los ejemplos de patrocinio. Entonces, quien hizo esa pregunta lo vamos a hacer en la otra sección. Ah, y ya después vamos a circular después. Entonces, voy a dar un poco de investigación sobre eso. Entonces, dime un segundo.
¿Estamos listos, Marín? Vamos a pasar con vamos a hablar sobre los dividendos de patrocinio. Tienen mucho entendimiento a lo que nos referimos. Estamos asignando las ganancias del capítulo subte, donde estamos asignando las ganancias o pérdidas en una cooperativa. ah, Le vamos a dar ejemplos de las preguntas de Marín, que si en la siguiente presentación se puede ver de los dispositivos. Una de las mejores maneras de poder asignar la patrocinadores es basado en el acuerdo que tienen con sus socios. Entonces, si tienen un acuerdo operativo o si tienen un patrocinio y de ganancia o de política, cualquier documento que tengan, si toman un voto cada año en su junta anual. Un ejemplo es la pregunta que tenía Susan. ¿Importa cuántas horas trabaja la gente? Vamos a poner de acuerdo que todos nos repartimos las ganancias igual, pero cualquier sea esa ganancia, nos vamos a dividir igual. Entonces, en nuestro ejemplo, hay un total de ganancias de 5,000, tenemos 4 miembros y vamos a estar de acuerdo que cada horas que los trabajadores trabajaron, pues ya se les pagaron y estuvo en su W2 y la ganancia lo vamos a dividir entre todos. Y si hay 4 miembros y cada miembro recibe 25, entonces todos reciben la misma cantidad. Ese es el primer ejemplo. Hay diferentes maneras de asignar. El siguiente ejemplo va a ser más común entre cooperativas de trabajadores. No quiero decir el método número uno, pero la que vemos la mayoría de veces, especialmente con cooperativas, el hecho que la gente puede trabajar diferentes horas diferentes o parte del año. Vamos a dividir las ganancias basado en cuántas horas trabaja, ¿verdad? Entonces, otra vez, después de que todos nos pagan como un W2 o nuestros pagos garantizados como dueños, ¿verdad? Esta porción es solamente la ganancia, lo que sobra después de todos nuestros ingresos y nuestros costos. Y después nuestra ganancia es 5,000 y tenemos 4 miembros. Miembro A o persona A trabajó 125, el siguiente persona 750. Lo que hacemos para conseguir o averiguar qué vamos a hacer, o las horas de cada persona y dividir por el total de todos los miembros y eso va a dar el porcentaje. Entonces, si tiene 125 entre 39,55 va a darles 3% y entonces cualquier horas que uno trabajó dividido en las horas totales de que todos trabajaron. Entonces eso va a ser el porcentaje de la ganancia que le toca a cada persona. Entonces, esa es la segunda manera que lo puede hacer. Hay diferentes maneras, pero este es nuestro segundo ejemplo, solamente usando las horas trabajadas. Y vamos a irnos al tercer ejemplo. Antes de hacer eso, hay una dispositiva que quiero ver, sí, aquí. Solamente para comparación, el primer ejemplo es igual, sin importar las horas trabajadas. El segundo es usar solamente un factor, cuántas horas se trabajó, eso va a ser lo que le comparten de ganancia. Y eso es el factor multifactor de patrocinio que les quiero mostrar. Y eso significa que vamos a asignar las ganancias basado en el porcentaje de las horas trabajadas como un factor o cualquier otro factor que tengamos basado en nuestro patrocinio en el valor que es contribuido a la compañía. Entonces, las horas es un valor que es contribuido y puede tener cualquier número de otros factores. Puede ser horas trabajadas, puede ser ventas que generó en dólares o cantidades de ventas o clientes que ayudó, que trajo a la firma. Puede ser cualquier otro métrico que use para medir los valores que cree en vez de solamente una métrica. Y vamos a crear varias capas y vamos a usar dos métricas en este siguiente ejemplo. Entonces vamos a ir al siguiente dispositivo y es donde muestra, vamos a revisarlo aquí en la dispositiva. Ok, muy bien. ¿Es visible para la gente? Vamos a quizás acercarlo más.
Entonces, sí, voy a subir un poco. El mismo ejemplo después, tenemos una ganancia de 5,000, pero en vez de solamente usar un factor para asignar las ganancias como las horas trabajadas, vamos a hacer un ejemplo multifactor. U- en vez de solamente ser horas trabajadas, vamos a ver cuánto se generó de ganancia y cuánto tiempo desarrollamos, tiempo vamos a desarrollar todo esto. Entonces vamos a hacer entonces juntas, entrenamientos para ser mejor en el trabajo, diseñar el sitio web, cualquier trabajo de administración. Ese es el factor 2. Entonces, ventas o ganancias y lo que son horas trabajadas administrativas. Entonces vamos a dividir el total en cuánto es el total en ventas de ventas generadas y las horas trabajadas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar la ganancia total y el porcentaje cualquier que decidimos que va en cada factor. Vamos a usar 70% va a ir a las ventas generadas o las actividades generadas por ventas y después lo otro va a ser, el porcentaje va a ser otro porcentaje para las actividades administrativas. Por ejemplo, la persona C trabajaron tiempo completo, trabajaron 2,080 horas en las dos gráficas. Y eso es tiempo completo, pero 100% que trabajaron fue administrativo. Eso es como se entiendo como una recepcionista, o contestando llamadas, tomando notas, a 2,080 horas. Y en abajo no muestran lo que hicieron de ventas porque no hicieron ventas. Solamente son administrativos. Y si ve las horas de administrativas, esa persona C solamente trabajó 80% de horas administrativas. Entonces van a recibir 80% de la porción de administrativo. Y lo administrativo, la ganancia, va a ser 30% de lo total de la ganancia. Y entonces van a recibir 11,98. Y esa misma persona, si regresamos a la dispositiva previa en la persona C, vamos a regresar uno o dos dispositivas anteriores en el ejemplo. La razón por qué estamos enseñando el multifactor, porque esta persona C técnicamente trabajó las horas mayores, pero solamente fue trabajo administrativo. Entonces vamos a usar horas trabajadas como factor. Técnicamente, ellas trabajaron 53 horas de todas las horas, es la mayoría. Entonces, se llevaría en la casa $2,630 de toda la ganancia total porque trabajaron 53% de las horas. Pero si brincan al múltiple factor, al ejemplo de multiplicador, si van arriba, ellos no reciben nada de lo que se generó de ventas, pero en lo interno solamente recibe 80% de lo administrativo, porcentaje administrativo, entonces lo que llevan, 11,98, y sería menos de lo que solamente usaríamos el primer ejemplo de solamente horas trabajadas. Entonces usamos a otro diferente, a otra diferente manera de distribuir. Y entonces van a recibir crédito todavía, pero vamos a dividir el crédito basado en cómo segregamos la ganancia. Otro ejemplo, solamente en otro ejemplo, el preso B es muy similar a esto. Ejemplo, excepto que solamente trabaja horas de venta, no hace nada administrativo, nada administrativo. Entonces la persona B, si brinca al primer ejemplo, ah, no, la segunda persona. La persona B trabajó 19% de sus horas totales. Ellos hubieran llevado a la casa $948 de ganancia basado en 750 horas. Pero si regresamos al ejemplo al multifactor, la persona B, ellos trabajaron 750 horas de venta.
y porque decidimos que las ventas o las actividades de ventas reciben 70% de ganancias, entonces sería 56%. Entonces van a recibir 56% de las ganancias asignadas, ah, que sería 19.44. Persona B en la segunda gráfica, ellos no estaban recibiendo nada de actividad o ganancias de actividad administrativa. Entonces sería 19.44. Y porque se me olvidó el número, voy a brincar una vez más y vamos a usar el multifactor. Se lleva 19.44 y solamente usando las horas trabajadas, solamente llevarían $948. Entonces, usando el multifactor de patrocinio, es la dispositiva de 21, usando el multifactor cuando asignamos los patrocinios, es una manera de hacerlo, distribuir. ¿Cómo se va a presentar eso si la persona que solo trabajó una semana trabajó 40 horas en esa semana, la persona que trabajó un mes solo trabajó 5 horas a la semana? Entonces eso solo el promedio es 20 horas, aunque trabajamos todo el mes, solo fueron 20 horas. Entonces, horas trabajadas técnicamente, la segunda persona que solo trabajó una semana ganaría más de las ganancias porque trabajaron más horas, 40 en lugar de 20. Y este ejemplo no es la de la pantalla, es la de la pregunta anterior, pero si tuviéramos varios factores, a lo mejor cuántos de membresía, cuántos meses, cuántos clientes has incorporado a la compañía, hay más matemáticas que puedes redistribuir equidad de una manera más justa. Y un ejemplo que le damos a la gente es imaginar un miembro de su cooperativa de trabajadores. Llevan siendo miembros muchos años, ayudaron a construir la compañía, trabajaron continuamente muchos años, pero luego toman permiso por maternidad. Entonces, si tienen una cuestión médica, tienen un bebé o lo que sea, no pueden trabajar tantas horas cuando están en permiso de maternidad. Y si solo usan horas trabajadas, no van a ganar tantas ganancias. Penaliza a la persona que no puede trabajar tantas horas. Pero si usamos múltiples factores, podemos decir, ok, algunas de las ganancias es horas trabajadas, entonces a lo mejor esa persona no gana tanta de esa porción. Pero si están en permiso por maternidad, pero nos están consiguiendo clientes, están haciendo llamadas, sus amigues vienen por referencias, entonces pueden llevarse en una ganancia basada en los ingresos que nos ayudaron a generar, incluso si no podían trabajar las horas. Entonces, este es nuestro ejemplo de membresía. ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos preguntas. Sé que eso fue mucho, entonces queremos hacer una pausa y hablar sobre esto. Sí, teníamos una pregunta de la vez pasada de Pedro sobre millas. Y Nika en el chat también tiene una pregunta. La pregunta de Nika es, las contribuciones capitales de los miembros se tienen que reportar en 1065 para las LLCs. Y luego podemos seguir a preguntas de membresía. Sí, para la pregunta que hizo, la pregunta de las millas, espero que la podamos responder, pero va a ser al final porque va a haber muchas preguntas del patrocinio o de la membresía, entonces voy a responder estas preguntas. Y si tengo que pasar una llamada en privado y hacer investigaciones contigo, podemos hacer eso. Pero la pregunta de contribuciones de miembros en la 1065, la respuesta es sí. Y siempre que me gusta dar visuales, entonces Maureen, si puedes regresar a la diapositiva 1065 y poner la K1. Asociación K1, creo que sí. K1, en la parte inferior. La pregunta es si las contribuciones de miembros se tienen que reportar en las 1065 porque usaste la palabra necesitan. Técnicamente no necesitan ser reportadas en las 1065 porque es como un puerto seguro, se llama. Si los ingresos totales de la compañía, todos los ingresos sin ninguna deducción, es menos que
creo que es 250. Entonces no tienen que reportarse, las contribuciones capitales no se tienen que reportar. Y si los ingresos son de menos de $250,000, no tienes que entregar esta hoja ni tienes que rastrear el patrocinio de los miembros. Recomendamos que sí lo rastreen y sí lo reporten y les muestro dónde se presentaría esto si bajan de lo que hablamos anteriormente. Y la sección L es donde reportaríamos no solo las contribuciones, pero también las distribuciones. Entonces, si lo que les digo, si eres miembro de una asociación, piensa en los intereses de su asociación como si fuera una cuenta de banco. Entonces, Maureen, si pudieras, bueno, supongo que no lo tienes que escribir, pero si puedes. Entonces, si es en el primer año de negocios, la cuenta capital inicial, a menos que hayas hecho una contribución, empezaría en 0 el primer año. A través del año, $100. Cada miembro contribuyó $100. El ingreso total actual, tu parte del ingreso es, digamos, $700. No hay nada más, aumentos o deducciones, nada que explicar. No tomaste distribuciones. Entonces, la pregunta, ¿tienes que distribuir efectivo? No hubo distribución. Tu capital final es $800 al final del primer año. Para el siguiente año, los 800 van a estar acá arriba y cualquier contribución se va a agregar, cualquier distribución se va a quitar. Entonces, es como una cuenta de banco. Empiezan con 0 y cualquier contribución, depósito directo, eso es su parte del ingreso. Y lo que hay que recordar es cuando hay distribuciones como socio, por eso digo que es una cuenta de banco, y tienen una distribución y tienen ganancias asignadas, no pagan impuestos sobre esas distribuciones. Eso es todo un rollo. Pero eso es diferente de las ganancias. Si tienen ganancias asignadas y pusimos su contribución y después, digamos que el año primero tuvieron 750 asignados a ti por ganancias, pero nada se distribuyó y el año 2 se te distribuyó $300, baja tu cantidad que tienes en la asociación, entonces bajaría tu capital a 5, pero no pagas impuestos sobre esos $300. Pero para responder a tu pregunta brevemente, no se requiere reportar las contribuciones capitales a menos que el ingreso sea menos de 250. Siempre lo recomendamos. Y cuando sea que alguien viene o se va de la asociación, queremos saber exactamente cuál es el monto que tienen, entonces lo recomendamos hacer aunque no sea requerido. Déjame investigar, como no hay preguntas sobre el patrocinio. Maureen, a ver, déjame primero encontrar esto. Estoy tratando de buscar la pregunta sobre el reembolso de millas. Si tenemos preguntas sobre los ejemplos del patrocinio o cualquier otro ejemplo de sus propias cooperativas que quieran preguntar, por favor háganlo ahora. Mientras tanto, voy a investigar. Sí quería compartir que en la clínica de cooperativas hacemos ingresos gratis de 30 minutos para asistencia técnica y esta pregunta nos llegó sobre diferentes maneras de distribuir el patrocinio. Y lo que era más interesante para mí oír lo que presentaste es que a menudo con cooperativas que tienen una jerarquía de salario dependiendo del trabajo en sus cooperativas, usar la distribución multifactor de patrocinio puede ser una manera de posiblemente valorar tipos de trabajo que no se valoran de manera más alta
depende del salario al final del año. Entonces puede ser que la gente gana más haciendo cierto tipo de trabajo como un electricista o un doctorado en lugar de una enfermera. Pero entonces al fin del año puedes posiblemente enfrentar esas discrepancias para mostrar que valoras otros tipos de contribuciones como asistir a reuniones de la cooperativa o generación de ingresos o comunicarse directamente con clientes o así. Eso fue interesante para mí porque yo hablo con muchas cooperativas. Y nada más para agregar a eso, lo otro fuera de diferencias en pago o rendimiento de trabajo es que lo que yo pienso en cuanto a cooperativas son cambios de vida, entonces proporciona algún tipo de flexibilidad cuando las circunstancias en tu vida cambian, cuando no pierdes la habilidad de tomar parte en la compañía que te pudo haber ayudado que ayudaste a construir, simplemente porque ya no puedes trabajar las mismas horas. Kyle tiene una pregunta sobre la distribución de patrocinios. Sí, ¿me escuchan? Sí, Kyle. Dentro de nuestra cooperativa, bueno, sí quería decir, Maureen, nosotros hacemos eso mismo, somos una cooperativa de trabajadores que hace ingeniería en manufacturación y tenemos una variedad muy grande de habilidades técnicas, entonces sí, hacemos eso exactamente y funciona bien. Mi pregunta era sobre distribuciones de patrocinio de la compañía. ¿Hay alguna restricción en cuanto a los formularios de gobierno de impuestos como un porcentaje en lugar de el salario W2, cuando te pagan una W2, pero también recibes distribuciones como de patrocinio? Tu, pre- tu pregunta, a ver, la voy a repetir a ver si te estoy entendiendo. Entonces, tu pregunta es, si tienes los impuestos de subcapítulo T y estás asignando pagos a miembros entre un W2 o patrocinio, hay algo similar bajo el subcapítulo T, que es que muchas personas se refieren con el S-Corp, pues compensación razonable. ¿De ahí viene esa pregunta, el S-Corp? Sí, no, pues para asegurarme de si al final del año a veces las ganancias no se saben al principio del año, pero hay momentos en los que no haces un patrocinio muy grande, pero otros años en los que sí. Y el comparación a veces es mucho más grande y nunca hemos oído nunca decir, estás pagando demasiado en patrocinio y no suficiente en W2, pero sí oído de preparadores de impuestos que ciertos porcentajes no les gusta si están demasiado altos. Esa situación de que estás pagando demasiado en patrocinio en lugar de la W2 no siempre es patrocinio o subte. Esa manera de pensar durante décadas ha venido de tratamiento para las S-Corps. No quiero decir de una manera mala, pero la gente se aprovecha de las reglas de S-Corp porque las S-Corp se favorecen similarmente cuando asignas ganancias, puedes evitar impuestos de FICA. Entonces, para muchas personas es pensar, especialmente para el IRS, buscan a personas que asignan demasiado para las S-Corps en ganancias en lugar de pago. Entonces hay todos estos tipos de conceptos de qué es asignaciones razonables para asegurarte que si eres propietario S-Corp te pagan suficiente en una W2 para justificar el trabajo que haces y el puesto que tienes y la experiencia que tienes y no estás empujando demasiado hacia las ganancias para evitar los impuestos. Ahí es donde te metes en problemas muchas veces si eres S-Corp. Pero para responder tu pregunta en particular sobre patrocinio, subte y patrocinio, puse el enlace en el chat. Maureen, si puedes hacer clic en el más reciente, es el código IRC 13. Sí, entonces para responder la pregunta, hasta donde yo sé, no hay un porcentaje recomendado, pero lo que usa el IRS para medir el patrocinio es parte del código de impuestos. Entonces, para que el dividendo de patrocinio cualifique y tenga los beneficios
de evitar FICA y que lo traten como un dividendo de patrocinio en una red devolución corporativa, tiene que cumplir con 3 requerimientos. Entonces, si ves el dividendo de patrocinio, dice 1, 2, 3, y el primero es que tiene que estar basado en la cantidad o el valor que se hace para el patrocinador, tanto el negocio como el miembro. Algunos de mis ejemplos es, ¿quieres basar tu patrocinio en cuanto a qué medidas producen valor? Entonces, si son horas trabajadas contribuyen al valor, si es clientes. Entonces, como sea que ustedes miden el valor o la producción, la generación de producción en la compañía, esa es la primera. La segunda es que la obligación para pagarlo tiene que haber existido antes de que supieras la cantidad que se tenía que pagar. Entonces, no siempre sabemos cuáles van a ser nuestras ganancias a principios del año. Entonces, por eso es que el IRS quiere ver sus reglas, lineamientos, alguna política o qué obligación tiene la compañía a sus miembros antes de saber cuáles son las ganancias, antes de pagarles su W2 para que no se abuse. No puedo decir que ese es el razonamiento para la segunda, pero si yo te tengo que pagar esa cantidad, antes de saber la cantidad, ya está acordado y no se puede manipular la manera en la que son las S-Corps. Y luego la tercera es que el patrocinio, tu cantidad de patrocinio tiene que venir de las ganancias, esa distinción de te van a pagar una cierta cantidad del W2, van a recibir un W2 para eso. Esos están sujetos a impuestos normales de seguridad social y después vas a recibir un formulario de patrocinio que solo representa tu parte del ingreso. Entonces, lo tercero es el patrocinio no queremos empezar a manipular si un año el W2 era $100,000 y el patrocinio solo eran 10 porque se fue a la ganancia, pero el siguiente año bajó a 50,000 y su patrocinio fue 80. Eso puede causar problemas. Entonces, eso es para darles el enlace y la referencia al código de impuestos de qué es el patrocinio y qué se requiere para calificar como tratamiento de patrocinio para que se considere un dividendo. Se tiene que basar en el valor creado. Y la segunda es que la obligación para pagarlo tenía que existir antes de saber la cantidad. Y la tercera es que la cantidad tiene que venir de las ganancias. Empezamos a manipular los pagos del W2, eso nos puede meter en problemas. ¿Eso ayuda? Sí, sí. Sí, eso lo clarifica muy bien. Muchas gracias. Claro. Maureen, ¿ibas a decir algo? Yo tengo una pregunta de Susan y luego una de Luis, pero ya tú como facilitadora, si te quieres saltarte las consideraciones personales y lo vamos a completar. Ya, si quisiera responder las preguntas, las consideraciones personales pueden leer las diapositivas, las pueden ver. Creo que las preguntas son las más útiles. Adelante. Pensando en la situación en la que hay un trabajador propietario que se va un trabajador dueño que se va de la cooperativa en el año y todavía recibe una K1 en este caso, hay consideraciones de si las cooperativas se saltan la asignación de ganancias y pérdidas o los 1065 o al momento en el que ya no, el tiempo en el que ya no eran trabajadores dueños. La pregunta es, cuando se va un miembro, ¿te saltas tu parte de la asignación de ganancias? ¿Cambian los porcentajes para contar como si se van a mitad de año? Sí. Entonces, Maureen, si regresas, nada más a la diapositiva de 1065, no sé si vamos a regresar a la devolución, pero entonces cuando se va un miembro o miembre, si un miembro se va durante el año,
cambiamos el porcentaje de asignaciones a esa persona para contar con el hecho de que se fueron y no le asignamos la ganancia que se generó después de que se fueron, o que incorpore a personas que se unieron a mitad del año, no van a recibir ganancias que existían antes de que se unieran. Y la respuesta es sí, sí cambiaríamos la ganancia, pero de hecho no esta diapositiva, la siguiente, las horas trabajadas, por ejemplo, porque nos va a ayudar con mi explicación. Entonces, digamos, por ejemplo, en esa asociación asignamos ganancias basado en horas trabajadas, asignación sencilla de horas trabajadas. Si un miembro se va durante el año, tienes que hacer lo que se llama una terminación técnica. Entonces, si eres una asociación y tienes una CPA y le dices, mándanos tus declaraciones financieras y vamos a preparar sus impuestos basados en estas declaraciones financieras, normalmente se basa en 31 de diciembre o cuando termine el año y es todo el año. Cuando un miembro se va y estamos haciendo las asignaciones, la terminación técnica, tenemos que hacer los números a partir del día que se fue esa persona y asignar nuestro patrocinio, incluyéndolos a ellos, como si estuviéramos cerrando el negocio o como si estuviéramos asignándolo ese día. Entonces vamos a hacer nuestras declaraciones financieras. Acabo de preparar una declaración. Si alguien se fue el 27 de mayo, entonces no puedo usar las declaraciones de diciembre, tengo que usar los financieros, declaraciones financieras. Hay una versión para el día 27 de mayo y tenemos que ver cuántas horas trabajó todo el mundo. Vamos a asignar todas esas cantidades a partir del día que se fueron. Y después de que ya se fueron y hay una nueva base de miembros, vamos a volver a hacer el cálculo a partir del 28 de mayo, el que sea el día siguiente, hasta el fin de año. Y después reasignamos todas esas cantidades para cada persona basado en las horas trabajadas durante ese periodo. Yo supongo que yo lo describiría como en cualquier momento que un miembro se va o un miembro se une, puedes crear 2 periodos por separados de reportes financieros y con cada periodo tienes que asignar todo como si su último K1 o día final de miembro, tienes que empezar un periodo el siguiente día. Entonces, nuestra recomendación a la gente, mientras están ayudando a desarrollar cooperativas o están comenzando en las primeras fases, es que les recomendamos, ya sea por los acuerdos o las actualizaciones de políticas, es solo permitir o reconocer los ingresos y las salidas 1 o 2 veces al año. Entonces, si un miembro se va el 17 de mayo y se une otro miembro el 5 de mayo, entonces hay que hacer un periodo financiero de 10 días y asignar todo. Y luego alguien se fue otra vez en noviembre. No quieren estar haciéndole eso a su contador porque no van a seguir trabajando con ustedes. Entonces, lo que recomendamos es cuando alguien tiene la notificación de que se van a ir, incorpórenlos en sus estatutos que reconocen admisiones y salidas el 31 de julio o 31 de diciembre, el día que elijan. Y así si alguien dice, yo me voy el 1 de abril, reconocen su salida el 30 de junio. Entonces pueden hacer la mitad del año, todo se asigna. Entonces limitan el número de periodos que se van a crear basado en las salidas y admisiones, si eso tiene sentido. Entonces, para tu pregunta, sí lo tienes que asignar cuando alguien se va basado en el día que se van y cuando alguien se une, tienen que asignar basado en ese día. Pero recomendamos arreglarlos, que hay suficientes porque solo hay ciertos días en los que la gente puede elegir irse. Hay una pregunta buena en el chat, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces quería decir, esta diapositiva se les van a mandar a todos por email, todos, al igual que la grabación. Estoy tan agradecida de que hayan seguido tan atentamente para hacer tantas buenas preguntas y los enlaces para agendar una consulta gratis de 1 hora con Andrea, ahí está. Y muchísimas gracias por responder todas las preguntas que teníamos, Andrea. Puse la evaluación, o Theodora mostró la evaluación en el chat. Por favor, avísenos qué fue útil, qué hubieran querido cambiar. Y si accedieron a la interpretación, por favor, también evalúen a Tilde.
y esperemos poder responder las preguntas de Luis y Pedro en el email de seguimiento que van a recibir. Andrea, ¿alguna última palabra antes de compartir próximos eventos? No, es lo único que voy a decir. Sí, yo puedo colaborar con ustedes y pueden grabar esas preguntas que no respondí y las podemos responder y mandárselas por email después. Gracias por las buenas preguntas. Me encanta la participación y me encantan las preguntas. Gracias a Muchas todos por gracias, venir. buena información. Tenemos algunos eventos próximamente, si les interesa, la semana que entra hay una sesión de protección de bienes para empresarios inmigrantes y después sus reuniones regulares de la federación, todas están en nuestra página web, usworker.com. Gracias por estar aquí. Vamos a dejar de grabar, pero las compartiremos pronto y responderemos en cualquier pregunta que faltó en un email de